Cuando me digáis, os Sí, cuento. pues Manuela Durán nos va a presentar el paleomagnetismo en la formación calizas de Urda, los navalucillos y su relación con la forma de S del orógeno varisco en la zona centroibérica. Hola, buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, soy Manuela Durán de la Universidad de Salamanca y esta exposición es para, publicitar un poco un trabajo que acabamos de publicar junto con nuestros compañeros de la Universidad de Burgos y del IFME de Zaragoza, Juanjo Villalain y Pablo Calvín. Como veis, se ha publicado a principios de este mes. Y creemos que es un buen sitio pues, para que conozcáis este trabajo. Voy a hablar un poco de cuál es el contexto geológico y paleomagnético del macizo ibérico, que es donde trabajamos normalmente en la Universidad de Salamanca, porque estamos muy asentados sobre el macizo ibérico. Pero nos vamos a centrar concretamente en una zona específica y luego os diré por qué. Os hablaré de la geología de esa zona y de qué estudios previos paleomagnéticos ha habido, cómo hemos hecho el muestreo y qué metodología hemos utilizado para hablar después de los resultados y con ello hacer una interpretación y una discusión para luego explicaros las conclusiones. Bueno, el cinturón varisco en Iberia tiene una forma de S. Esa S la dan dos arcos, uno que es el iberoarmoricano al norte y otro que es el centroibérico al sur. El arco iberoarmoricano es muy conocido y ha sido muy estudiado porque tiene muchos afloramientos. Y los estudios paleomagnéticos que se han hecho indican que es un oroclinal, es decir, que se ha generado por la rotación de un eje vertical. Sin embargo, el arco centroibérico, la mayoría de él está cubierto por los sedimentos de las cuencas del Duero y el Tajo, y entonces pues hay muy pocos afloramientos, por lo tanto hay muy pocos estudios paleomagnéticos hechos en él y a nosotros nos interesaba caracterizarlo de alguna forma, aunque íbamos un poco a ciegas, ¿no? Porque bueno, es eso, hay muy poquitos afloramientos. Conoceréis un poco cómo va la deformación en el centro y el norte del macizo ibérico. Hubo tres episodios de deformación compresiva, el C1, el C2 y el C3. Durante el C1 se generaron pliegues recumbentes y también verticales. Duró entre los más o menos, aproximadamente entre 362 y 335 millones de años. El evento compresivo C2 dio lugar a un apilamiento de mantos alóctonos y tuvo lugar entre 345 y 325 millones de años. Por su parte, el evento C3 generó trenes de pliegues verticales y zonas de zalla dúctil y tuvo lugar entre 325 y 305 millones de años. La única datación directa argon-argon en esquistosidad del evento C3 es de 322 más menos 0,2 millones de años. Las dataciones más recientes en zonas de cizalla que desplazan a los grandes pliegues C3 nos dan unas edades de 314 más menos 5 millones de años. C3 está directamente relacionado con la evolución del arco centroibérico, como veremos posterior, por tanto, por eso estamos fijándonos en las dataciones que tenemos disponibles del evento C3. Entonces, sabiendo esto, sabemos que C3 ha de ser más antigua, por lo menos que 314 más menos 5 millones de años, ya que esas zonas de cizalla desplazaron esos grandes pliegues. Aparte de los dos eventos compresionales, hubo también dos eventos extensionales que se superpusieron más o menos también a los compresionales. Fueron más o menos coetáneos. Durante el evento E1 se generaron domos neísicos y despegues extensionales. Tras el engrosamiento que se produjo durante los primeros dos eventos C1 y C2, aunque se superpuso un poquito. Durante la extensión E2, entre 315 y 300 millones de años,
ahí sí que fue esa extensión coetánea con C3 en muchas partes del macizo ibérico. Las dataciones de estos eventos, tenemos una datación Argon-Argon en mica blanca en metapelitas que nos hablan de dos eventos extensionales sucesivos entre 335 y 327 millones de años y 327 y 316 millones de años respectivamente. Por lo tanto, si E2 es parcialmente coetánea con C3, C3 ha de ser más antigua que esta última edad que tenemos por datación Argon-Argon. Todo esto veremos por qué posterior. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los oroclinales ibéricos. Tienen similitudes. El arco centroibérico y el arco iberoamericano generaron estructuras tardivariscas que se sobreimprimen a los pliegues y a los cabalgamientos variscos tempranos. En el arco centroibérico, por ejemplo, hay una interferencia de pliegues de la fase C3 y de la fase C1 y generan unas interferencias con patrones tipos Dome and Basin, ¿no? O sea, más o menos en caja de huevos, que se suele llamar. Estos arcos también son comparables en tamaño. Es verdad que si solo proyectamos el mapa del macizo ibérico en Iberia, parece, bueno, o del oeste de Europa. Si lo proyectamos, parece que el arco iberoamericano es más grande, pero no es cierto. El arco centroibérico creemos que también se extiende hacia el norte de África. Por lo tanto, tienen un tamaño más o menos comparable. Ambos pliegan estructuras y zonas del macizo ibérico y tienen un núcleo caliente de migmatitas y granitoides. Entonces, hay intrusión de granitos tardivariscos en sus núcleos, en sus partes centrales. Pero también tienen unas diferencias. Tienen las diferencias de las que ya he hablado antiguamente, que el arco iberoamericano aflora, o sea, hay un montón de afloramientos que lo caracterizan, mientras que el arco centroibérico está casi oculto. El arco centroibérico está definido por los pliegues C1 que definen muy bien la zona de la charnela. Todos estos pliegues de aquí que se ven en la zona de la Walsh, sí, en la zona astroccidental leonesa. El arco iberoamericano afecta a todas las zonas del macizo ibérico, desde la zona cantábrica hasta la subportuguesa, mientras que el arco centroibérico no pliega a la zona de Osa Morena y a la subportuguesa. Y además el arco centroibérico es coetáneo con los pliegues C3, mientras que el arco iberoamericano es posterior a ellos. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta ese evento compresivo C3 y la relación del arco centroibérico con el plegamiento que se produjo en ese evento. Si nos fijamos en el mapa aeromagnético de Iberia, nos damos cuenta que las anomalías que son así estrechitas y tienen una amplitud media, una longitud de onda un poco más corta, pues dibujan más o menos la forma del arco iberoamericano y del centro ibérico. Las anomalías que tienen gran longitud de onda y gran amplitud, que están más o menos en el centro o en el núcleo del arco centroibérico, se asocian con los colapsos extensionales y también están delimitando por lo menos la parte central del arco centroibérico y la sur del iberoamericano. Sabemos que están asociadas a colapso extensional porque en trabajos previos que hemos hecho nosotros lo hemos comprobado. José Ramón Martínez Catalán en 2018 y Puy Ayarza en 2021 publicaron dos artículos en los que soy coautora, en los que hemos demostrado que efectivamente esas anomalías están relacionadas con la extensión.
La caracterización del arco iberoamericano en todo el macizo ibérico ha sido realizada por varios autores como Pastor Galán y sus colaboradores, Perrot y sus colaboradores, Pares y Van der Boo y Leite y Méndez y otros colaboradores. Desde 1991 hasta 2021 se han estado haciendo trabajos de paleomagnetismo en el macizo ibérico con el fin de detectar estas estructuras arqueadas. Pero en todos estos trabajos no han detectado cambios en la orientación, en la remagnetización a lo largo de estructuras particulares. En todos sus trabajos dominan las polaridades inversas con una baja inclinación, lo que interpretan, bien interpretada además, que son, o sea, la remagnetización se produjo durante el supercron inverso que llaman, y luego la dispersión que obtienen en las direcciones se atribuye a una rotación de 70 grados en el sentido contrario de las agujas del reloj, que se corresponde con la evolución del flanco sur del arco iberoamericano. Y no hay evidencia de rotaciones relacionadas con el arco centroibérico. Entonces, nosotros estábamos interesados en encontrar, pues a ver si a través del paleomagnetismo podíamos detectar esas rotaciones de la rama sur del arco centroibérico. Para eso, pues nos fuimos, bueno, estuvimos buscando unos afloramientos en el sur del arco centroibérico. Ya hemos dicho que son muy pocos y bueno, hay unas cuantas localizaciones de calizas cámbricas en los Montes de Toledo, a unos 65 kilómetros al sur-sureste de Toledo, en la rama sur del arco centroibérico y muy cerca de la Charnera. La estratigrafía que encontramos, bueno, son una secuencia de sedimentos marinos cambro-ordovícicos, entre los cuales se encuentran las calizas de Urban-Avalocillos, que son las que hemos muestreado, y todos estos sedimentos detríticos están directamente cubiertos por los los sedimentos marinos están cubiertos por los sedimentos detríticos de las cuencas, ¿no? De las cuencas de los grandes ríos. Esta secuencia, la que es preordovícica, está deformada, o sea, está la discordancia toledánica que la afectó. Luego, durante el varisco, como he dicho antes, le afectaron las fases C1 y la fase C3, pero la C2 no. Eso produjo que se generaran interferencia de pliegues de tipo Doman Basin, y el metamorfismo es muy bajo, tanto que es un metamorfismo regional anquizonal o transicional de diagénesis, o sea, muy, muy bajo, o sea, no está casi metamorfizado. No afectaron las fases de extensión E1 y E2 y tampoco hay evidencias de formación alpina. Todo eso son, pues claro, condicionantes que nos hicieron buscar esas rocas para estudiarlos. Era muy importante que no estuvieran deformadas y que no, o sea, por el alpino, o sea, que no hubiera, y que fuera un metamorfismo muy, muy bajo, incluso que no estuvieran metamorfizadas. Si nos fijamos en la zona, en el mapa aeromagnético de la zona, nos damos cuenta de que no hay una relación obvia con las estructuras, pero esto probablemente es porque el mapa aeromagnético de Iberia pues, tiene muy baja resolución. Entonces, bueno, aunque lo proyecté, o sea, no vi nada así muy, muy interesante. En esta zona se han hecho estudios paleomagnéticos. Pastor Galán y sus colaboradores en 2015 y en 2016 trabajaron en esta zona y también muestrearon las calizas de Urda, los Navalucillos. ¿Qué encontraron? Bueno, además es que estuvieron mostrando muy cerca, o sea, es que a cientos de metros, en algunos puntos a cientos de metros de donde hemos muestreado nosotros. ¿Qué encontraron? Bueno, pues encontraron una componente característica portada por pirrotina, con unas inclinaciones positivas muy bajas y unas declinaciones entre 78 y 185 grados. Los test de pliegue fueron negativos y interpretaron que fue adquirida
esa remagnetización durante el Kiaman, cuando Iberia estaba en el hemisferio sur, muy cerca del Ecuador. Y bueno, propusieron que se adquirió entre 315 y 297 millones de años. Las medidas, las direcciones eran dispersas, o sea, esa dispersión que he explicado, la explican porque se produjo una rotación en el sentido contrario de las agujas del reloj de 60 grados, ligada a la formación del arco iberoamericano. Y dedujeron que si existiera, porque no decían que existía, si existiera el arco centroibérico, este tendría que haber sido anterior a 315 millones de años. Bueno, pues nos fuimos a muestrear y entonces muestreamos en 32 estaciones en la caliza de Urda-Navalucillos, son esos afloramientos en color azul que se ven en el mapa geológico, y sacamos 271 testigos orientados y también un bloque orientado. Los agrupamos en 5 localidades que estaban centrados en estructuras variscas. Teníamos la localidad de Urda, que es la que está más o menos centrada al norte del mapa. Estuvimos muestreando unos pliegues, es un tren de pliegues de anticlinales e inclinales, de pliegues C1, de rumbo más o menos este-oeste y con una dirección de pliegue axial norte 266-18, es decir, tienen una inmersión muy baja, de 18 grados. Luego muestreamos los campallos, los campallos es el anticlinal C3 que se encuentra al suroeste del mapa. Tiene una tendencia noroeste-sur-suroeste y su eje axial también tiene inmersión también muy baja, de unos 11 grados. El jabalí es el anticlinal C3, que también tiene una dirección más o menos norteada y que se encuentra ahí en el medio del mapa geológico. Con el eje axial también tiene inmersión de unos 21 grados. La parrilla es un anticlinal C3, también con inmersión de 16 grados, es el que se encuentra en la parte central al oeste del mapa, y con Suegra es el limbo oriental de un sinclinal C3 de orientación noroeste-sureste y que lo encontramos en la esquina superior derecha del mapa. Esa localidad, la muestreamos a sabiendas de que está muy cerca el Plutón de Madridejos Camuñas. Y claro, sucedió lo que esperábamos encontrar, que es que no obtuvimos datos de dirección buenos porque las calizas están recristalizadas. Pero bueno, las muestreamos con la esperanza de que a lo mejor podríamos encontrar información, o nos podían dar información acerca del emplazamiento de esos granitoides tardioariscos. Nos llevamos las muestras al laboratorio de paleomagnetismo de la Universidad de Burgos y estuvimos haciendo experimentos de magnetismo de rocas. Bueno, como todos sabéis ya, utilizamos la balanza de traslación de campo variable para obtener la remanencia magnética isotérmica. También obtuvimos curvas termomagnéticas y ciclos de histeresis, y luego también hicimos desmagnetización térmica de la IRM en 3 ejes, aplicando campos de 2 teslas en el eje Z, 0,4 teslas en el Y y 0,12 teslas en el X. Con otras muestras realizamos desmagnetización térmica para caracterizar la remanencia natural y así aislar sus componentes estables. Aplicamos incrementos de temperatura de entre 25 y 70 grados hasta alcanzar los 680 grados centígrados con el fin de caracterizar la hematites en caso de que existiera. Lo medimos, por supuesto, en el magnetómetro superconductor de la Universidad de Burgos, y también hicimos en algunas muestras desmagnetización por campos alternos, con incrementos de campo entre 2 y 20 militeslas hasta un campo máximo de 100 militeslas.
utilizamos el Remasov para calcular las componentes magnéticas y las caracterizamos por al menos 3 puntos no anclados a origen, ¿vale? ¿Qué resultados obtuvimos? En el magnetismo de rocas, bueno, tengo que decir que también hicimos ASM a las muestras, pero eran unas calizas muy isótropas. No obtuvimos una información, yo qué sé, muy interesante. Se hicieron, bueno, lo escribí en un principio para el artículo, pero luego decidí quitarlo porque tampoco daba información relevante para hablar del arco centroibérico. Entonces, bueno, pues lo retiramos. Pero bueno, lo hice. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, pues con el magnetismo de rocas obtuvimos que pudimos agrupar las muestras en 4 tipos. En el tipo 1 observamos que había un conjunto de muestras en las que las curvas termomagnéticas eran reversibles. Participaban los paramagnéticos en la magnetización. Los ciclos de histéresis eran casi rectos y tenían pendiente positiva, y la IRM en 3 ejes indicaba la presencia de pirrotina en todo el rango de coercitividades, porque vemos ahí la caída aproximadamente entre 320 y 300 grados. Las muestras tipo 2 son irreversibles. En la curva de calentamiento se ve una caída a 350 grados y otra menos evidente a unos 580 grados. Y en la curva de enfriamiento muestra que una generación de magnetita. Los ciclos de histéresis están mejor definidos, tienen cintura de avispa, por tanto, eso significa, ¿no?, que hay fases magnéticas con distintas coercitividades. La IRM en 3 ejes nos dice que hay pirrotina en todo el rango de coercitividades y en la fracción de alta coercitividad se ve una caída de alrededor de 650 grados centígrados, por lo que revela la presencia de hematitis. El tipo 3 son muestras en las que las curvas termomagnéticas son irreversibles, con una caída a 350 grados, pues evidenciando la presencia de pirrotina. Y también se genera magnetita al calentar. Ahí lo veis en la curva de calentamiento, cómo se genera ahí esa magnetita. Eso tampoco pasaba en muchas muestras, ¿eh? En este tipo de muestras, los ciclos de histéresis son abombados y muestran coercitividad media y también bastante contribución de los paramagnéticos. La IRM aparece, en la IRM de 3 ejes aparece la caída muy evidente a los 320 grados, sobre todo en la fracción de la baja coercitividad. Y las curvas tipo 4 son, bueno, estas es que las muestras tipo 4 son casi todos de ese flanco que estaba casi pegado al Plutón de Madridejos Camuñas. Entonces, pues dan cosas como estas, casi todas, raras, curvas termomagnéticas horizontales, o sea que no hay una contribución a la magnetización, los ciclos de histéresis con pendiente negativa, y en algunas de las muestras que estaban lejos del Plutón, la IRM en 3 ejes nos daba a veces caídas alrededor de 300 grados. Pero bueno, es que estas tipo 4, pues eso, o sea, eran calizas muy recristalizadas por metamorfismo de contacto. Tras medir la magnetización remanente natural, bueno, nos dieron unos valores entre, o sea, muy bajos, 0,06 o 700, casi 740 miliamperios por metro. Siguen una distribución log normal y vimos que podíamos determinar varias componentes paleomagnéticas. Ya os he dicho cómo, o sea, teníamos con 3 puntos no anclados a origen. Entonces veíamos una componente P, que llamamos P en este caso, la obtuvimos en 295 de las 415 muestras, y tiene unas temperaturas de desbloqueo entre 300 y 350 grados y se producen caídas rápidas del orden de 50 grados y además no se desmagnetiza con los experimentos de AF.
Claro, esto todo indica, junto con lo otro que he contado anteriormente, que es la pirrotina, es esa componente P y es la que vamos a llamar la componente característica. Por otra parte, encontramos una componente M que la detectamos en 71 muestras con unas temperaturas de desbloqueo entre 350 y 625 grados, en un intervalo muy amplio, y la mayoría representan temperaturas máximas en torno a los 500-550 grados. Esta sí que se desmagnetiza en los experimentos AF y muestra coercitividades entre 20 y 100 militeslas. Dedujimos que es magnetita, pero se presentan muy pocas muestras, su comportamiento es muy heterogéneo, entonces la descartamos para hacer la interpretación final. Cuando estuvimos calculando las direcciones medias de cada estación, todavía seguimos utilizando la componente M, o sea, la componente de magnetita, a ver qué nos daba. Pero bueno, lo más importante es lo que obtuvimos con la componente P, que pudimos obtener direcciones medias en 19 de las 32 estaciones. ¿Por qué? ¿Por qué descartamos el resto? Bueno, pues porque no tenía un comportamiento homogéneo, porque el error era bastante mayor de 10 grados. Bueno, entonces solo la pudimos determinar en 19 de las 32. En estas 19, más del 85% de los testigos tienen una MAD menor de 10 grados. Nos da direcciones norteadas, nos da inclinaciones negativas y se puede observar que hay una dispersión en declinación, como veis ahí. La componente M solo la pudimos sacar direcciones medias de 4 de las 32 estaciones, muy dispersas y con resultados variables. Es por eso también porque descartamos esta componente para hacer los cálculos. Entonces, una vez que lo teníamos hecho las direcciones por estación, como hemos dicho anteriormente, teníamos las estaciones agrupadas por estructuras variscas, ¿no? Teníamos los pliegues de Urda, que eran C1, ¿no? Entonces, ahí sacamos una dirección media por estructura, ¿no? En la que veis que es de 314 declinación, 314 inclinación menos 22, ¿no? Veis que el eje del pliegue pues sí, tiene una inmersión, pero es mínima, como pasa con los otros. Por su parte, los pliegues C3 de los campallos, el jabalí y la parrilla, nos dan esas declinaciones e inclinaciones, 356 menos 15 los campallos, 335 menos 22 el jabalí, 333 menos 23 la parrilla. Es decir, que las declinaciones varían entre 314 y 356 grados y las inclinaciones entre menos... la menor, o sea, menos 15 y menos 23 grados, ¿vale? Realizamos también los test de pliegue por estructuras, ¿no? Y entonces vimos que en Urda obtuvimos un test de pliegue post C1, y aquí Urda son pliegues C1. En los campallos post C3, en el jabalí también nos da una remagnetización posterior al evento C3. Bueno, en el jabalí podríamos pensar también que era o sea, que la magnetización es sin C3. ¿Por qué? Bueno, aquí en esta imagen anterior, como podéis ver en la parte que se representa el jabalí, veis que hay unos puntitos azules en las direcciones. Eso indica, los puntos azules son las muestras que están en uno de los flancos del pliegue y los negros en el otro flanco. Si os dais cuenta, al hacer la corrección estratigráfica, se separan, o sea, divergen. Y eso nos pareció indicativo de que esa magnetización ahí justamente en el jabalí podría ser sin evento C3, ¿vale? En la parrilla, bueno, nos dio mucho error y nos dio inconcluyente. Pero bueno, lo que podemos decir es que la magnetización es post y puede ser que sin C3, ¿vale?
Con todas estas cosas que os he estado contando, bueno, pues hicimos una interpretación y con respecto a la adquisición de la componente característica, sabemos que es una componente secundaria aportada por pirrotina, ya lo hemos ido diciendo a lo largo de lo que se ha ido explicando, es una remagnetización de origen químico. Hemos de darnos cuenta de una cosa, que en el rango de tiempo en el que nos estamos moviendo con el C3, entre 320, o sea, si nos fijamos en el intervalo de entre 320 y 280 millones de años, la declinación casi no varía. Varía entre 32 grados y 37 grados al oeste. Y la inclinación va disminuyendo de menos 29 a 0 grados. Eso es importante para luego la interpretación final. ¿Qué indican nuestros resultados? Bueno, pues que nosotros en la zona que hemos estado estudiando hemos detectado inclinaciones negativas entre menos 23 y menos 15 grados, como he dicho antes, dirigidas hacia el norte y el noroeste. La magnetización que hemos detectado tiene polaridad normal, y las bajas latitudes, o sea, eso indica también, y también, a ver, esas direcciones nos indican que en ese momento en que se produjo la magnetización, Iberia estaba situada en bajas latitudes del hemisferio sur. Pensamos que es una remanencia pre-Kiaman anterior a 318,6 millones de años. Y las declinaciones nos dan una dispersión de 42 grados porque se distribuyen entre 314 y 356 grados. Hicimos una tabla de rotaciones relativas con respecto entre estructuras, tomando a Urda como referencia y también comparadas con las direcciones esperadas pues para 320 millones de años. Entonces, pues vemos que hay rotaciones relativas significativas. Comparadas con las direcciones esperadas, son unas rotaciones bastante altas en Urda y los campallos y no muy significativas en el jabalí y la parrilla. Entonces, y también hay que mirar y fijarse en que la diferencia entre la inclinación de cada estructura es bastante menor que la incertidumbre. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues que la dispersión en declinación se debe a una rotación de eje vertical. Es decir, todo parece indicar que el arco centroibérico también es un oroclinal. Bueno, pero a ver, hemos pensado de varias formas. A ver, ¿qué sentido tiene la rotación que nosotros hemos detectado? ¿Cuándo se produjo antes y cuándo se produjo después en función de las estructuras? Bueno, pues vamos a pensar en las dos posibilidades. Imaginemos que se adquiriera antes. Ahí veis la distribución, ¿no? por estructuras, con Urda más al oeste. Si se adquirió sucesivamente desde Urda hasta hacia los campallos, es que se ha producido una rotación en el sentido contrario de las agujas del reloj y que estaría en este caso relacionada con el desarrollo del flanco sur del arco iberoamericano. Pero si eso fuera así, la magnetización nos tendría que haber salido de polaridad inversa, o sea, en el Kiaman, pero la que nos sale a nosotros es normal. Entonces, pensamos que la magnetización es más antigua en los campallos que en Urda. Entonces, la rotación se habría producido en el sentido de las agujas del reloj y estaría relacionada con el desarrollo del flanco sur del arco centroibérico, y es pre-Kiaman, que es lo que nos sale a nosotros, nos sale polaridad normal. A ver, para justificarlo aún más, bueno, nos referimos al trabajo de Hounslow en 2021 que caracterizó la escala magnética durante el Carbonífero
Y entonces, bueno, hemos hecho un análisis de la distribución de periodos de polaridad normal y polaridad inversa. Entonces, los eventos de polaridad normal en la parte inferior del Kiaman son de muy corta duración, tanto que ocupan más o menos el 6,6% del tiempo total, mientras que en el intervalo pre-Kiaman, entre 325 y casi 319 millones de años, hay 3 episodios de polaridad normal que ocupan más o menos el 60% del tiempo total. Entonces, pues estadísticamente es mucho más probable que en este intervalo de tiempo tuviéramos medidas de polaridad normal. Entonces, hemos de pensar que la magnetización, la remagnetización tiene edad pre-Kiaman, por tanto, va a ser más antigua en los Campayos y más joven en Urda, y efectivamente va a estar relacionada con el desarrollo del flanco sur del arco centroibérico. Vamos a ver cómo evolucionó, según nuestro modelo, la magnetización. Hace 325 millones de años, bueno, antes de llegar a los 325 millones de años, el orógeno varisco era más o menos una estructura alargada que se empezó a rotar, se empezó a originar el arco centroibérico hace unos 325 millones de años, ¿no? Iberia estaba situada en el hemisferio sur, cerca del Ecuador, pero bueno, en el hemisferio sur, si vemos la escala magnética, bueno, estamos en un momento de polaridad normal. Posteriormente se generan unos movimientos de cizallamiento por convergencia de las placas tectónicas, la Eurusia Gondwana y los terrenos perigondwánicos alrededor, y el cizallamiento originó una rotación de 21 grados en el sentido de las agujas del reloj en el flanco sur del arco centroibérico. En ese tiempo también estábamos en una época de polaridad normal. Hace 318 millones de años continuó el cizallamiento, sigue girando el arco centroibérico, el flanco al sur, seguimos estando en un periodo de polaridad normal e Iberia seguía estando en el hemisferio sur. Ya si pasamos a edades menores, a 315 millones de años, vemos que Iberia se ha estado acercando al Ecuador, está ya muy cerca del Ecuador. Entramos ya en el supercron Kiaman, entonces hay polaridad inversa, sigue actuando el cizallamiento y esto hace que se cierre el arco centroibérico y se producen dos tipos de rotaciones. Al este 20 grados, menos 20 grados, y al oeste menos 45 grados. Vemos que se empieza a magnetizar la flecha naranja que pone número 4, es la magnetización que está relacionada con el desarrollo del flanco sur del arco iberoamericano, mientras que las azules estaban relacionadas con la rotación y el desarrollo del flanco sur del arco centroibérico. ¿Vale? Sí, a 305 millones de años sigue desarrollándose el arco iberoamericano, se produce una rotación en el sentido contrario de las agujas del reloj de toda esa zona, y Iberia sigue, o sea, cada vez está más cerca del Ecuador. Hace 295 millones de años seguimos en el supercron Kiaman, el arco centroibérico sigue cerrándose porque está afectado también por la rotación del arco iberoamericano, y tanto la rama sur del arco centroibérico como la del iberoamericano rotan 35 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ese es el estado final que nosotros hemos deducido con nuestro modelo, en el que el arco centroibérico también se ha visto afectado por el arco iberoamericano. Aquí vemos todo el modelo que nosotros hemos desarrollado, cómo ha ido cambiando la polaridad, en qué dirección estaba el polo magnético, cuándo empieza a ser el supercron Kiaman.
Y si nos damos cuenta en la evolución de las flechas, las azules, las de gama azul, son las de magnetización pre-Kiaman, ligadas al desarrollo de la rama sur del arco centroibérico, y las naranjas, o las de la gama naranja 4, 5 y 6, son las que la magnetización asociada al desarrollo de la rama sur del arco ibero-armoricano, ¿no? Si nos damos cuenta, al final, la flecha 6, naranja, es paralela a la declinación para Iberia hace 200 millones de años. Y tras todas las rotaciones, la flecha 1, es decir, la primera magnetización que se adquirió cuando se empezó a desarrollar el arco centroibérico, es casi paralela al norte magnético actual, que es lo que sucede y es lo que hemos determinado. Entonces, claro, todo esto que hemos descubierto, ¿no? Tiene una importancia, ¿no? Porque hasta el momento no se habían descrito componentes magnéticas relacionadas con el arco centroibérico. También decimos que la magnetización dominante responde a una rotación de eje vertical, es decir, que el arco centroibérico es también un oroclinal, como el arco iberoarmoricano. Y es más, le damos una edad serpucoviense basquiriense, porque precisamente en esos intervalos de tiempo es cuando había más, o sea, la polaridad era normal. Por tanto, ¿qué hemos concluido en este trabajo? Que la remagnetización estable está aportada por la pirrotina, tiene unas declinaciones norteadas entre norte y noroeste, las inclinaciones son bajas y son negativas. Hemos determinado que esa remagnetización tiene una edad carbonífero tardía y que es pre-Kiaman por su polaridad normal. Las variaciones en la declinación son sin o post evento compresivo C3, son congruentes también con una rotación de eje vertical en el sentido de las agujas del reloj en la rama sur del arco centroibérico. Y como hemos dicho, el plegamiento, la C3, o sea, la fase C3 de la orogenia varisca y la formación del arco centroibérico están relacionados, y la edad es serpucoviense basquiriense. Muchas gracias por su atención. Gracias por los aplausos. ¿Qué rollos he metido hoy? ¿Me queréis preguntar alguna cosa o algo? Bueno, sí, se puede preguntar. No sé si hay tiempo para preguntar. No sé. Si no me preguntáis... Mejor. Mejor. Sí, bueno, a mí me gustaría preguntarte, es que tampoco, bueno, ha habido cosas que se me han pasado un poquito deprisa, pero normalmente la gente suele interpretar las direcciones paleomagnéticas en función del espacio más que en función del tiempo, ¿no? Y vosotras habéis elegido interpretarlas en función del tiempo, ¿no? O sea, habéis optado por magnetizaciones en distintos momentos antes que la misma magnetización, digamos, la magnetización en tiempo más o menos parecido, pero que en cada estructura fuera distinta en función de rotaciones locales, ¿no? Sí. ¿Quieres que te explique por qué hemos elegido eso? Sí, sí. O sea, en el espacio, dices, ¿no? Eso. ¿Por qué en el tiempo y no en el espacio? ¿Por qué en el tiempo y no en el espacio? Bueno, pues precisamente por lo que